Ok, ha empezado. Listo. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Iván Darío Cerón Pantoja, estudiante de Ingeniería Civil a Distancia, y hoy vengo a realizar la sustentación de la última, del último informe de la unidad 3 que corresponde a las diluciones y las mediciones del pH aplicadas a la ingeniería. Este corresponde pues a la materia de laboratorio de química. Voy a hacer una pequeña presentación, ya estamos compartiendo. Esas son las guías o el informe último de la práctica número 10. La unidad 3 pues corresponde a la práctica número 9, 10 y 11. Vamos a hacer énfasis en la práctica número 10. Ok, bueno, aquí la portada podríamos decir, mi nombre es Iván Darío Cerón Pantoja, nuevamente me presento y vengo a realizar la sustentación de mi trabajo correspondiente a la práctica número 10, que corresponde a las disminuciones y mediciones del pH. Bueno, inicialmente tenemos una tabla de contenido del trabajo que se realizó. Fueron los objetivos, el marco teórico y las ecuaciones a usar, los datos y los resultados, el tratamiento de datos, la muestra de cálculo, las respuestas a las preguntas, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Me toca manipular este. Voy a tratar de hacerlo, no se puede. Listo. Bueno, aquí presentamos unos objetivos, perdón, se me apareció. Esos objetivos básicamente son los mismos que obtenemos en la guía de seguimiento o la guía de laboratorio para realizar la metodología en la práctica. El principal objetivo fue profundizar conocimientos y adquirir habilidades prácticas relacionadas con la preparación de diluciones y la medición de pH y sus aplicaciones en la ingeniería. Como muy bien podemos concluir esto, que el objetivo principal, perdón, fue entender y comprender cómo se obtiene una dilución y cómo se pueden medir las escalas de pH en diferentes sustancias. Otro de los objetivos específicos fue comprender, manejar y aplicar los términos disolución, dilución, alícuota de disolución concentrada, disolución diluida y factor de dilución. Son algunos conceptos que se van a presentar en el marco teórico. Preparar disoluciones diluidas a partir de un soluto sólido y un soluto líquido, conocer y emplear el concepto de factor de dilución en los cálculos de las concentraciones de diluciones, aprender a determinar el pH con un extracto obtenido a partir del repollo morado, comprender la importancia de determinar el pH y sus diferentes aplicaciones en la ingeniería, emplear diversos métodos para determinar el pH de muestras acuosas traídas por los estudiantes. Como bien lo saben, pues aquí y se entiende los objetivos específicos fueron pues determinar y entender las disoluciones, la dilución, las concentraciones, los volúmenes y cómo pues se obtienen el pH de algunas sustancias. Bueno, seguimos con el marco teórico. El marco teórico se presenta mediante un diagrama de flujo, podríamos decir. No nos vamos a extender tanto. Estos son algunos conceptos de las guías de seguimiento, las guías de laboratorio que nos suministró la docente. Principalmente, pues, se trabajan algunas ecuaciones o algunas definiciones de la dilución, de las escalas del pH, los diferentes, digámoslo así, hay unas gráficas que ella nos enseña, que es de ácido a neutro o básico, los indicadores de pH, cómo cambian de color según pues el pH que obtengan algunas sustancias, el pH metro, que es un aparato más tecnológico, podríamos decir, y cómo se puede obtener el pH de alguna sustancia por medio en este caso utilizamos el potenciómetro. Ya más adelante pues lo explico dónde van en los datos y los resultados. Las ecuaciones a utilizar simplemente pues presento esta ecuación porque fue la que le hicimos. Voy a ocultar ese porque tengo como fastidio con esa ventanita. Listo. Las ecuaciones a utilizar, básicamente presento esta, que es la del sulfato de cobre monohidratado, que fue para encontrar pues digámoslo así, la disolución concentrada de este sulfato de cobre. Seguimos. Bueno, aquí algunos de los datos y resultados, como lo mencionaba anteriormente, pues en el presente capítulo se presentan los datos que se obtuvieron a partir de la metodología planteada en las guías y empleadas en el laboratorio de química. La tabla número uno, esta fue una tabla que se realizó en el laboratorio, que fue las disoluciones sucesivas a partir de una disolución concentrada del sulfato de cobre monohidratado, como lo mencionaba anteriormente. Nosotros aquí hacemos
dibujito de lo que se realizó por medio pues del sulfato de cobre. Se calcula pues el volumen de la disolución concentrada. Entonces se obtiene el volumen de la disolución, que fueron 5 mililitros y 2 mililitros. Estos fueron algunos de los datos que se esperaban y que la docente nos suministró, y se obtienen estos dos que ya más adelante en la muestra de cálculo se presentan. La tabla número 2, que es el procedimiento para conocer la cantidad del sólido en una disolución acuosa, también parte del marco teórico y de la metodología. Nosotros calculamos pues la medición de la alícuota, la masa también de la misma sustancia que íbamos a calcular, digámoslo así, la cantidad del soluto en las disoluciones acuosas, una masa del vidrio del reloj que se utiliza, y también el peso, pues todo eso en gramos, la masa del vidrio y el peso del soluto. Eso nos da un porcentaje de error. Ese porcentaje de error fue muy mínimo, pues no tan, digámoslo así, tan relativo, o no tan, perdón, tan considerable. Es un error bueno, o sea que hubo una práctica muy óptima. Se presentan dos tablas también. Ya aquí pasamos como a la medición o a la construcción de las escalas de pH. Se utiliza las disoluciones del ácido clorhídrico y las disoluciones del hidróxido de sodio. Obtenemos el pH más el pOH, pues obtenemos que es 14. El pH medido, este pH medido, como lo mencioné anteriormente, lo obtenemos a partir de este pH metro que aparecía en el marco teórico, que es el instrumento que se utilizó, que es el potenciómetro, perdón, y con ello ya obtenemos el porcentaje de error, que fue el pH calculado menos el pH medido sobre pH calculado. Se obtiene el porcentaje de error. Igualmente para el hidróxido de sodio es lo mismo. Perdón, listo. Continuamos por última, de la última tabla que se realizó en el laboratorio, fue la determinación del pH para distintas muestras. Se utilizaron el agua potable, la cerveza, el cemento, el vinagre y el alcacelser. Básicamente se utilizaron pues los indicadores del pH, que fueron el potenciómetro, la cinta indicadora y la solución de repollo. Entonces, con ellos podríamos decir que se puede calcular las distintas cantidades de ácidas o básicas que se obtiene en alguna sustancia. La muestra de cálculos. Bueno, en esta presentamos la muestra de cálculos de las diluciones. Como lo mencionaba anteriormente, para obtener eh, la dilución o la disolución, perdón, a partir de una disolución concentrada, puedo obtener la dilución, que es con la concentración de la sustancia por el volumen de la sustancia. Entonces puedo obtener pues la dilución. Entonces aquí, como se puede ver, se puede despejar el volumen. Este fue el volumen de la disolución concentrada que obtuvimos en la tabla inicial, de los datos número 1, la tabla número 1, perdón. Tenemos también unas fórmulas generales, que es la de la cantidad de la sustancia o el peso de la molécula, que corresponde a la molaridad por los litros o el volumen, y la molaridad, cómo se calcula, pues del soluto y del solvente por las moles, y sobre los litros por el solvente que obtenemos de la sustancia, que fue el sulfato de cobre monohidratado. Tenemos unas respuestas a las preguntas que nos plantea la docente. Nos dice cuáles son los componentes responsables del cambio de coloración del extracto del repollo morado visto en los diferentes valores del pH. Explique esos cambios. Esta es una de las respuestas que yo entiendo. Básicamente, pues cuando se evidencia, digámoslo así, el cambio del color del repollo, debido pues también a la luz, como lo presentan algunas plantas, se debe a los pigmentos naturales que son causados por las variaciones en el pH. Esto genera pues el cambio del pH. Ese fenómeno se da debido a la alteración en la estructura química según el pH del medio, lo que cambia su absorción de la luz. Entonces, básicamente, podríamos decir que hay algunos factores naturales que pueden afectar a la variación del pH. Respuesta número 2, a la pregunta número 2, perdón. ¿Por qué no se evidencia una correlación entre el valor del pH calculado y el pH medido en todos los puntos de la escala del pH? Construyan una gráfica del pH medido y el pH esperado. Bueno, no hay una correlación porque se presentan, en pocas palabras, muchos errores, ¿sí? Muchos errores experimentales, tanto de parte de nosotros como estudiantes,
no utilizamos bien los instrumentos, entonces por eso no puede haber nunca una correlación, porque pues el pH medido es con, con un aparato más tecnológico, podríamos decir, y el pH calculado pues lo hacemos nosotros, entonces por eso puede que se altere la precisión en estos datos. Y aquí se presenta pues algunas relación entre la gráfica del pH medido y el pH esperado. Investigue cuáles son los principales componentes químicos de cada una de las muestras comerciales usadas para determinar su pH. Bueno, esta es una consulta que hice en las páginas web. Según Naturals 2018, los indicadores de pH son sustancias orgánicas que cambian de color de acuerdo con el tipo de objeto con el que entra en contacto, informándonos así de qué tipo de sustancia se trata, ácidas o alcalinas. Las muestras comerciales usadas para determinar el pH suelen contener compuestos ácidos o básicos. Por ejemplo, en el caso de un limpiador doméstico, el principal componente ácido puede ser ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, H2SO4, mientras que en un producto de baño alcalino el hidróxido de sodio NaOH o carbonato de sodio Na2CO3 puede ser el componente principal. Estos compuestos son responsables de la acidez o alcalinidad de las soluciones. Exactamente, o sea, estos son algunos principales, digámoslo así, componentes que muestran y que determinan el pH y determinan su pH. Por último, tenemos la última pregunta que es para cada una de las muestras comerciales usadas, haga una explicación que argumente el valor del pH medido, identifique las ventajas como las dificultades al uso de la escala de pH construida con el extracto del repollo, como apoyándonos pues a lo que anteriormente dijimos, como se menciona anteriormente en la pregunta, el valor del pH medido en las muestras depende de los componentes químicos que se presentan. Por ejemplo, si la muestra es ácido como un jugo de fruta, el pH pues es menor, es bajo, será bajo, menor a 7, debido a la presencia de ácidos orgánicos como el ácido cítrico. Entonces, los componentes químicos, digámoslo así, la acidez, determinan el pH. De lo contrario, si la muestra es básica, como una solución de limpiador, su pH será superior a 7, según las escalas de pH, debido a la presencia de bases como el hidróxido de sodio. Una ventaja de usar el extracto de repollo morado como indicador es que es un método, podríamos decir, simple de utilizar, un método económico y pues que se puede fácilmente ver en los indicadores del pH en el cambio de color. Y una dificultad, pues, es de la precisión. Creo que anteriormente lo dije, pues digámoslo así, un instrumento o una herramienta, pues, que no nos define muy bien una escala de pH muy técnica, sino más tradicional. Tenemos unas conclusiones finales que es, en la presente práctica se fortalecen los conceptos para preparar de disoluciones diluidas y las metodologías para determinar el pH. Se aplicó correctamente los términos relacionados con las diluciones, la relación de cálculos de concentración y el uso de factor de dilución fueron esenciales para preparar las soluciones con la concentración deseada de manera precisa. Los diferentes indicadores del pH permiten aprender y comprender exactamente la cantidad de acidez o de alcalinidad o la base de un material o una solución, y es de gran importancia comprender y realizar de manera óptima las mediciones de pH, ya que es necesario determinar en muchos proyectos ingenierías, como por ejemplo para evaluar y controlar diversas condiciones de procesos industriales, como el tratamiento de agua, la calidad de productos. En el tema ambiental, básicamente, es muy importante el tratamiento de aguas, saber el pH, digámoslo así, de algunas sustancias, ya que son muy necesarias para el bienestar de la fauna, la flora y pues también de la salubridad de las personas. Se emplearon diferentes métodos en la ingeniería, se aplican bastante, digámoslo así. Se emplearon diferentes métodos para medir el pH, como el uso de cintas indicadores, pH de metro y estrato de lo que permitió a los comparar y comprender las ventajas y limitaciones de cada técnica, mejorando su capacidad para seleccionar el método más adecuado para cada situación. Básicamente, pues, esos fueron algunos de los instrumentos para poder entender cómo se puede determinar las mediciones de un pH, del pH. En conclusión, pues se fortalecen, digamos así, estos conceptos de las disoluciones, de las diluciones y de las metodologías del pH. Y estas fueron algunas de las conclusiones a lo largo de la metodología y de las guías planteadas gracias a la docente Lili. Y por último tenemos unas referencias bibliográficas, básicamente siempre en la que más nos apoyamos, que es la guía de seguimiento, que es la que nos suministró la docente Lili y algunas investigaciones que realicé aparte.
Entonces, ese es como mi, se me había grabado, Dios mío, ese es mi trabajo y muchísimas gracias para todos. Espero que tengan un feliz resto del día. Muchas gracias.